Y el primer tema de esta tarde es las presiones de la vida y la depresión. Una vez más, las presiones de la vida y la depresión. El mundo en el cual vivimos está lleno de problemas. ¿Sabía usted eso? El mundo en el cual vivimos en el tiempo presente está lleno de problemas. Depresiones físicas, psicológicas y espirituales. Para enfrentar la vida que está llena de problemas, tenemos que aprender y entender que es necesaria enfrentar los problemas a través de Dios y con su palabra en el corazón. De no ser así, cuando lleguen a tu vida los problemas, no sabrás qué hacer y te vas a frustrar. El ser humano sin Dios no sabe cómo enfrentar la vida con los problemas que tiene. Y muchas veces evade y abandona todo porque se siente incapaz de enfrentar los problemas en esta tierra. Pero a Dios gracias que los cristianos, Dios nos dio la capacidad para enfrentar las presiones de la vida y fortalecernos constantemente en su palabra. Si usted es cristiano, déjeme recordarle de parte de Dios que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y no importa la presión que estés enfrentando, el problema que estés enfrentando, Dios nos recuerda que no hay problema en este mundo que sea más grande que nuestro Dios. El Dios que adoramos es más grande que cualquier problema que podamos enfrentar en esta tierra. Nadie en este mundo, escuche esto, nadie es inmune a la depresión, ni siquiera los cristianos. Muchos cristianos experimentan depresiones en su vida. Muchos de los hombres de Dios, grandes hombres de Dios, pasaron por problemas que los deprimieron. Y esta tarde Dios quiere hablarnos a nosotros como iglesia. Es necesario que los cristianos seamos honestos con nosotros mismos en cuanto al tema de la depresión. Déjeme darle una definición de lo que es la depresión. El diccionario define la depresión como un espíritu de pesadez, abatimiento constante en el ser humano que afecta todas las áreas de nuestra vida. No se trata de una tristeza de un momento, sino una tristeza donde no logra el hombre o la mujer ver la luz. Alguien que está deprimido, dice el diccionario, es una persona que está en un túnel oscuro y que no logra encontrar el final de ese túnel. También dice la definición de lo que es la depresión, que la persona que experimenta este sentimiento se siente totalmente desesperanzada, experimentando un profundo abatimiento. Salmos capítulo 32 versículo 3, dejo un apartado ahí en Génesis 4 porque vamos a regresar. El Salmos 32 versículo 3. La Biblia nos habla a los cristianos de cómo enfrentar los problemas de la vida. Y si vamos a enfrentar de una manera efectiva los problemas y las presiones de la vida, el único lugar donde podemos conseguir seguridad es la Biblia, la santa palabra de Dios. Amén. Los cristianos debemos de prestar mucha atención a lo que la Biblia dice respecto a la depresión. Y Dios esta tarde quiere hablarnos a nosotros. Porque si usted no se siente deprimido, dele a Dios gracias. Pero cuando vienen los problemas, todos podemos caer en ese bache de la depresión. El Salmo 32, versículo 3, es un salmo que escribió David después de haber pecado con Betsabé. Eso lo llevó a una profunda depresión. Ahora, ¿sabía usted que la depresión es pecado? Si no lo sabe, hoy lo sabe.
Estar en depresión es pecado. ¿Sabe por qué? Porque la depresión te lleva a pensar que Dios no tiene poder para levantarte donde tú te encuentras, y dudas de Dios. La depresión tiene como resultado dudar de las cosas de Dios. Y yo le pregunto a la iglesia, ¿Dios es fiel? Entonces, ¿por qué dudas? ¿Dios es poderoso? Entonces, ¿por qué dudas? ¿Dios puede sanar? Entonces, ¿por qué dudamos? Si sabemos que Dios es todo eso, ¿por qué entonces no le creemos, confiamos, oramos, nos levantamos y caminamos en victoria? Porque la victoria la ganó Cristo en la cruz del Calvario. Dice el versículo 3 del Salmo 32: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Este pasaje nos habla que cuando David se sintió deprimido, llegó a un momento de su vida que se levantaba en la mañana y lloraba. Y se la pasaba todo el día llorando, porque pensaba que estaba solo. Encontramos a un hombre de Dios, porque David fue un hombre de Dios. Fue un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, experimentó en esta tierra el sentirse solo, abatido y sin esperanza. Y si David experimentó eso, conociendo a Dios como lo conoció, y que le dio la victoria frente a Goliat y frente a muchos adversarios, usted y yo no estamos exentos de pasar momentos como el que vivió David. Mientras callé, si tú te callas, si todo te lo guardas, te vas a sentir solo, sin esperanza, y pensarás que te vas a encontrar en un túnel en el cual no hay esperanza ni hay luz. Nos habla de una profunda depresión, de tristeza, de abatimiento en la cual se sentía David. Versículo 3: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz ni en mis huesos a causa de mi pecado. David expresaba que se sentía solo. Una persona que está en depresión piensa que está viviendo la vida solo. Una persona que se encuentra ahí piensa que Dios no lo puede ayudar. Y llora porque se siente solo. Y no quiere comer porque piensa que nadie lo entiende. No, Dios sí te entiende. Y Dios está aquí para levantarte y recordarte que Él es más grande que cualquier problema que podamos enfrentar en esta tierra. Versículo 4: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Y estamos leyendo a un hombre que está hablando en su condición, cómo se encuentra solo. Todo porque le falló a Dios. Cuando una persona le falla a Dios, se siente así. Pero a Dios gracias por Cristo, de que Él puede perdonar nuestros pecados y puede cambiar nuestra manera de pensar y darnos la victoria, y a Dios sea la gloria por ello. Mire, dice versículo 5: hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado. ¿Cada cuándo? ¿Está conmigo en el Salmo 38? Versículo 6. ¿Qué dije? 32, 32. 38, versículo 6, perdón. Ayúdenme ahí. Versículo 6, Salmo 38. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día. Porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. David fue un hombre que experimentó la depresión y la tristeza profunda. Un pasaje más, 2 Corintios capítulo 4, versículo 7.
La segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. ¿Ya lo tiene? Antes de que lo leamos, quiero compartir con la iglesia cómo es la depresión. Ya dijimos que la depresión es un espíritu de abatimiento, de soledad, de abandono. Una persona que está deprimida, número uno, tiene autocompasión. Una de las características de una persona deprimida es que tiene autocompasión. ¿Qué es eso, pastor? Una de las frases preferidas de una persona deprimida es: nadie me entiende, nadie me comprende. Tú dices eso porque no me entiendes. Nadie sabe cómo yo me siento. La autocompasión es terrible y es un pecado porque piensas que nadie te entiende, cuando Dios conoce tu momento y Él está para levantarte. Número 2, segunda característica de una persona que está deprimida: tiene falta de interés y de ser eficiente. Cosas que antes le llamaban la atención, ahora no tienen ningún significado. No tiene interés de seguir viviendo, no tiene el deseo de hacer las cosas que antes hacía con alegría y gozo. Si tú estás ahí, hoy Dios te habla. Quizás antes jugabas con los hijos, ibas a hacer la comida y disfrutabas eso. Hoy no le encuentras interés. Otra característica de una persona que se encuentra en esa situación de depresión es de que tiene perturbaciones en el sueño. Una persona deprimida tiende a irse a la cama muy temprano. Le da mucho sueño. No puede dormir en la madrugada porque se despierta. Y piensa que haciendo eso podrá superar lo que está viviendo. Dice el pasaje de 2 Corintios 4, versículo 7. El apóstol Pablo usa 4 palabras que describen el sentimiento de una persona deprimida. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, haciendo referencia de que el evangelio es un tesoro, pero está depositado en cuerpos frágiles. Usted y yo somos frágiles, nos enfermamos con facilidad, nos sentimos rebasados, nos descomponemos muy rápidamente cuando tenemos problemas. Así es el hombre. El único fuerte es Dios, y a Dios sea la gloria por ello. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos como atribulados, en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Una de las palabras que usa aquí Pablo para describir la depresión es la tribulación. Y la tribulación no es más que el momento donde vivimos un problema en nuestra vida y pensamos que es difícil salir de él. Eso es lo que pensamos. ¿Cómo podré superar yo lo que estoy viviendo si me siento atribulado? Y esto nos habla de que se termina el bienestar de nuestra existencia en esta tierra. Alguien que está atribulado piensa que no hay nada ni nadie que lo pueda ayudar y le dé la paz que él necesita en esta tierra. Pero aún más, el apóstol Pablo dice: en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no, dice, desesperados. Y cuando enfrentamos los apuros de la vida, estamos expuestos a ello, a sentirnos deprimidos. Y se nos olvida muchas veces las promesas de Dios. Mire lo que dice el Hebreos capítulo 13, versículo 5.
Acompáñeme a esa cita de Hebreos, capítulo 13, versículo 5. El cristiano, cuando se siente desamparado, llega a pensar que hasta Dios lo ha abandonado. ¿Ya tiene Hebreos 13:5, hermanos? Escuche esto otra vez. El cristiano se siente desamparado. Cuando se siente desamparado, llega a pensar que hasta Dios lo ha abandonado. Yo le hago una pregunta a usted, hermanos. ¿Dios puede desamparar a sus hijos? Una vez más pregunto a la iglesia. ¿Dios puede llegar a desampararnos como sus hijos? Entonces, ¿por qué permitimos que las presiones de la vida nos lleven a pensar que estamos solos? ¿Por qué? Déjame recordarte lo que dice Dios para usted y para mí esta tarde. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, Dios dijo. ¿Qué dijo Dios, hermanos? ¿Puede producir eso paz en tu corazón? Es una promesa de Dios. Cuando tú permites que los problemas te lleven al piso, es porque le estás dando el lugar al problema por encima de Dios. Cuando tú te sientes solo, es porque estás permitiendo que lo que estás viviendo es más grande que Dios. Y no hay cosa más grande en este mundo que Dios. Amén. Todo lo demás se puede resolver porque nuestro Dios es todopoderoso. Este versículo de Hebreos nos dice una promesa, y es que Dios no puede desamparar a un cristiano, pero cuando un cristiano está deprimido se siente desamparado, se siente que el mundo se le cae encima, aunque esté rodeado de personas que la amen, que lo amen, él se siente solo. Pero no es más que eso, un sentimiento, porque Dios está con nosotros. Amén. Y a Dios sea gracias por ello. Vamos a ir a regresar a 2 Corintios 4, versículo 9. Usted me alcanza. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. La palabra destruido significa sin bienestar. Esto nos habla de una persona deprimida. Una persona destruida se siente asfixiado. Se siente que no puede enfrentar la vida porque ha llegado a ese lugar. Salmo capítulo 32, una vez más. Vamos a hacer al Salmo 32, versículo 3. Déjeme compartir, antes de que cerremos la introducción y regresemos a Génesis 4, déjeme compartir con usted algunos síntomas más de una persona deprimida. Una persona que está deprimida cae en una profunda tristeza, llora y no sabe por qué llora, pero siempre llora. Dice el Salmo 32:3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y aquí encontramos que David estaba en ese constante de llorar todo el tiempo, hermanos. Vamos a ir a una cita más. Primer libro de Reyes 21, versículo 1 en adelante. ¿Ya lo tiene, hermanos? Primer libro de Reyes 21, del 1 en adelante. Antes que lo lea, me encontré una característica que me llamó mucho la atención y quiero compartir con la iglesia. Una de las tendencias de una persona que está deprimida es de que quiere morirse. Y algunos cristianos atentan y quieren suicidarse. ¿Cómo es eso, pastor? El cristiano nacido de Dios, cuando llega a vivir una depresión, regularmente llega a decir esto: Señor, llévame.
Ya no quiero estar en esta tierra. Estaré mejor contigo, Señor. Llévame. Y eso no es más que una señal de que esa persona necesita reconocer que Dios está por encima de las circunstancias. Miren lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 21. Aquí el tema es Acab, uno de los reyes. Él quería la tierra de Naboth, y como no la consiguió, se deprimió. Mire lo que dice, versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que Naboth de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Naboth diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Muchas personas, cuando no consiguen lo que ellos quieren, se pueden deprimir con facilidad. Y es el caso de Acab. Versículo 3. Y Naboth respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa, ¿cómo, hermanos? Triste y enojado. ¿Le ha pasado que de repente usted quería algo ese día y no lo recibió? Y llega a la casa y le pregunta a la esposa: amor, ¿cómo estás? Mal, porque no recibiste lo que querías o no tienes lo que deseabas. Y lo que has llegado a hacer, hermano, es que estás dudando de que Dios pueda ayudarte en tu problema. Cuando estamos ahí, dudamos. Y eso nos lleva a alejarnos de Dios. Acab se sintió triste, dice el versículo 4, y enojado por la palabra que Naboth de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó. ¿Dónde, hermanos? ¿Sí logra ver a este hombre lo que le sucedió? Se deprimió y se metió en la cama. Los hijos de Dios tenemos un Dios poderoso. Y los problemas los enfrentamos en el nombre de Jesús, y nos levantamos y nos limpiamos las lágrimas porque confiamos en un Dios poderoso. Hoy Dios nos recuerda, no sé cómo estés, ni cómo hayas llegado a este lugar, pero Dios nos habla a todos, incluyendo al pastor. Si tú crees en Dios, en el Dios de la Biblia, en el nombre de Jesús, levántate y confía en el Cristo que se levantó de la tumba al tercer día y vive por los siglos de los siglos. Cristo está vivo, Cristo no está muerto. Tú tienes que levantarte en el nombre de Jesús y decirle: Señor, aquí está mi vida y en ti confío, y no importa el problema que tenga, yo seguiré adelante. Y es amén, porque somos hijos de Dios. Usted no viene a escuchar aquí una plática de psicología. Usted viene aquí a escuchar el mensaje del Evangelio, que tiene poder para levantar a aquel que necesita de Cristo. Por eso estamos aquí. Usted no viene a perder el tiempo. Usted viene a escuchar al Dios que le entregó su vida. Y esta tarde Él nos habla, hermanos, para que sigamos adelante. Ahora sí, vamos a regresar a Génesis 4, versículo 3. Desde la perspectiva de la Biblia, desde el punto de vista de la Biblia, la depresión no es una enfermedad. La depresión es el resultado de una respuesta equivocada frente a un problema de la vida. Repito y escuche muy bien. Desde el punto de vista de la Biblia, la depresión no es una enfermedad. La depresión es el resultado de una respuesta equivocada frente a un problema de la vida. Todos tenemos problemas. Todo depende cómo los enfrentas. Si los enfrentas bíblicamente, tendrás victoria. Si los enfrentas en tu carne y en tu punto de vista, sufrirás derrotas. Génesis 4, versículo 3. Y aconteció, andando el tiempo,
que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Cuál es aquí el tema, hermanos? Dios le pidió a Caín y a Abel que trajeran ¿qué? Una ofrenda. Una ofrenda. Ese era el punto, traer una ofrenda a Dios. Uno lo hizo bien y otro no lo hizo bien. El que lo hizo bien, gloria a Dios. Pero el que no lo hizo bien, tenía la oportunidad de volverlo a mejorar. Pero él no lo quiso hacer así. Versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Muchas de las cosas que en la vida vamos a hacer, muchas cosas serán de agrado a Dios y otras no. Porque quizás no entendimos las cosas como Dios nos mostraba. Pero por el hecho que nos equivoquemos, no significa que Dios nos deja o que estamos solos. Tenemos a un Dios de misericordia que cada día que tú abres tus ojos por la mañana, tienes una oportunidad para corregir aquello que has hecho mal. Y hoy es un día de ellos. Usted se levantó por la mañana, abrió los ojos y Dios le dio la oportunidad de que su día fuera mejor. No lo desperdicies. Cada vez que te levantes por la mañana, dale a Dios gracias, porque tienes una oportunidad nueva para mejorar tu vida en esta tierra. Versículo 5. Encontramos en el 4 de que a Dios le agradó cómo hizo las cosas a Abel, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, porque no la hizo como Dios le mandó a Caín, y no agradó. Y se ensañó Caín en gran manera. ¿Y qué le pasó, hermanos? Decayó su semblante. En ese momento Caín se sintió deprimido. Esa frase decayó su semblante significa triste, abatido, solo. Triste, solo y abatido. Así se sintió Caín. Y vuelvo y le repito lo que le compartí al inicio. Nadie está exento de pasar momentos de abatimiento. Todos. Somos seres humanos y nos equivocamos. Y cuando nos equivocamos podemos sentirnos así. Pero Dios esta tarde quiere hablarnos. Y quiere recordarnos que no importa en qué hayas fallado. Puedes levantarte donde te encuentras. Si confías en Dios, te tomas de sus promesas y descansas en Él, porque Él es fiel y siempre estará con nosotros. Amén. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado, Caín? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Dios le dice a Caín: ¿por qué estás deprimido? ¿Cuál es tu problema, Caín? ¿Por qué estás así? Y esta tarde es lo mismo que Dios nos dice en este lugar. ¿Por qué te encuentras en esa condición? ¿Por qué te sientes así? Y Dios quiere hablarnos. Tenemos que aprender a responder conforme a la Biblia. Versículos 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Lo que Dios en ese momento le habló a Caín y le dijo: Caín, si haces bien las cosas, no tendrás por qué sentirte mal. ¿Y cómo es hacer bien las cosas, pastor? Confía en Dios. Confía en su palabra. Yo le hago una pregunta. Sea honesto con la respuesta. ¿Dios ha fallado en su vida? ¿Dios lo ha dejado solo atrás? Entonces, ¿por qué piensa que Dios lo puede dejar solo hoy? ¿Por qué?
¿Pensamos que el Dios que nos ha cuidado en toda nuestra vida nos puede dejar solos hoy? No. Dios le dice a Caín: si bien hicieres las cosas, Caín, entonces enfrentarías la vida y te levantarías de donde tú te encuentras. Vamos a concluir en Isaías 40, versículo 28. Para concluir, quiero dejar con la iglesia 5 maneras o 5 formas de cómo enfrentar la depresión, el abatimiento o el abandono. Número 1, no te dejes guiar por tu deseo, ni por los sentimientos de tu corazón. No rehuyas a tu responsabilidad. Enfrenta el problema que tienes en el nombre del Señor. Número 2, asume la responsabilidad del problema. Debes de entender que no estás deprimido por el problema en sí, sino por la respuesta que le has dado a ese problema. ¿Escuchó eso? Usted no llega a deprimirse por el problema que tiene, llegas a deprimirte por la respuesta que le estás dando a ese problema. No es la correcta esa respuesta. Enfréntala en el nombre de Jesús. Número 3, asume tu responsabilidad en la vida. No descuides tus deberes. No descuides lo que te toca hacer. Si eres padre, cuida de tus hijos. Si eres varón, trabaja, trae el sustento, pero no descuides el deber que tienes en esta tierra. Número 4, no minimices el problema. Mira el problema como se encuentra, del tamaño que está, pero recuerda que Dios es más grande del problema que tú tienes. No importa qué tan grande sea. Número 5, busca a Dios y confía en Él. Y si conoces a un hombre de Dios que tiene temor de Dios, ve y pide consejo, porque a través de ese hombre de Dios, Dios puede orientar tu vida. Pero Dios nos recuerda esta tarde que nadie te va a sacar del problema hasta que tú decidas levantarte en el nombre de Jesús. ¿Escucho eso? Nadie te va a levantar de donde tú estás a menos que tú te levantes con convicción en el nombre de Jesús. Isaías capítulo 40, versículo 28, y concluimos con estas promesas de Dios para nuestras vidas. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo ¿a quién? Al cansado, y multiplica las fuerzas ¿a quién? Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán ¿qué, hermanos? Si usted espera en Dios, en el nombre de Jesús tendrá más fuerzas. Y no es porque lo diga el pastor, es porque el Dios de la Biblia fortalece a aquel que dice: Señor, aquí está mi vida, y diga al débil: fuerte soy. Amén.